presidencia.gov.es, también la página de la presidencia www.presidencia.gov.es. Usted puede acceder a estas páginas en internet para conocer de cerca qué opinan los ministros, los servidores públicos, quienes hacen política día a día en nuestro país para que rindan cuentas, por supuesto, a la ciudadanía, a sus mandantes. En esta ocasión nos acompaña Wilson Pastor, ministro de Recursos No Renovables. Ministro, muchísimas gracias por su paciencia en primer lugar y segundo por aceptar nuestra invitación. Varios hechos se han suscitado el día de ayer, específicamente en la provincia de Carchi, particularmente en la ciudad de Tulcán, cuando se reunió el Consejo de Seguridad para analizar la situación que se ha originado a partir de la decisión de ciertos grupos opositores de rechazar la implementación de una tarjeta inteligente que tiene por fin evitar el contrabando de combustible, sobre todo del contrabando de gas. Cuéntenos al respecto, ¿cuál es su lectura de ese escenario? En efecto, ayer se reunió el Consejo de Seguridad, yo me desplacé a Tulcán 2 días antes, estuve con los pobladores de Tulcán y expliqué el sistema. Mire, la distribución de gas en la provincia de Carchi tiene antecedentes. Desde el 2008 se estableció el plan Mi Gas con Dignidad y se lo hizo a través de cajeros automáticos con tarjetas magnéticas que le entregaban un ticket. Y luego usted iba al distribuidor y este validaba mediante mensaje de celular SMS el cupo. Lamentablemente este sistema tuvo varias fallas. En primer lugar, que se dañaban los cajeros automáticos, que no había cobertura suficiente de celulares y se formó un mercado negro de tickets, no lográndose a 100% el objetivo, pero sí mejoró la distribución de gas. Se sustituyó este sistema mediante tarjetas inteligentes que dan un mejor servicio a la ciudadanía. En primer lugar, el ciudadano con esta tarjeta inteligente se acerca a la bodega directamente y recibe el gas a $1.6 por cilindro mediante un lector electrónico que verifica los datos y la necesidad de la persona. Y por otro lado, se han puesto 22 vehículos para que vayan a distribuir en todos los barrios de Tulcán, de manera que la gente no se desplace, no haga colas enormes en las bodegas y en los tickets de los bancomáticos. El sistema es más robusto desde el punto de vista tecnológico, más seguro, tiene un rastreo de dónde se va el gas, quién lo toma, etc. Lamentablemente se cometieron 2 errores que no justifican lo que está pasando. El primero es que no se difundió anticipadamente el método y no se proveyó de información oportuna a la ciudadanía. Y el segundo es que la forma de determinación del consumo de gas por familia fue un poco complicada. En principio se había dicho que iba a ser cada 82 días. Sí, fue un error de la ARCH haber establecido un sistema tan detallado y complicado de entrega del gas. Pero esto se rectificó. Y hoy día, como le expliqué yo en Tulcán, como lo ha hecho la gobernadora y como hicieron los miembros del COSEPE, el sistema es bastante simple. Aquella familia que tiene entre 1 y 3 miembros y que tiene cocina y calefón, es decir, para la comida y para calentar agua, reciben 2 cilindros por mes, que va rotando en el mes para que satisfagan sus necesidades. Aquella familia tipo que es de 4 miembros o más, 4 y medio, es la típica en Tulcán, reciben 4 cilindros por mes, que pueden renovar cada 15 días aproximadamente. Y aquellos que tienen más de 5 miembros o 6 miembros, reciben hasta 6 cilindros que rotan 3 cada 10 días. Se simplificó el sistema y ahora ya se está haciendo una campaña de divulgación que comprende radio, televisión local y puerta a puerta con los miembros de la Agencia de Regulación y Control y con grupos de veeduría ciudadana que vean que el sistema está llevado adecuadamente.
Ministro, ¿esa campaña de socialización, de difusión ha sido suficiente? Porque vemos que grupos opositores al gobierno han tratado de pescar a río revuelto y han llamado a movilizaciones. Sabemos que, por ejemplo, para mañana está convocada a las 3 de la tarde una asamblea denominada popular para tomar determinaciones al respecto. ¿Qué cree usted que hay detrás de todas estas movilizaciones, manifestaciones de grupos opositores que se niegan a la implementación de esta tarjeta inteligente? Efectivamente, aprovechando de estos pequeños errores que ha habido al inicio, falta de información oportuna y la complicación que se puso en el sistema, se han aprovechado quienes reciben el golpe en el bolsillo. Las redes de contrabandistas de gas, y usted cuando ve en las manifestaciones, las fotos, están bien conocidos dirigentes o jefes de redes de contrabandistas. Están los del MPD también, opuestos al gobierno, y aquellos partidos o representantes de partidos que están contra el gobierno. Están aprovechándose de la situación, pero el objetivo es que la ciudadanía tenga un gas seguro para su comida y para el calentamiento de agua, que no se vea estafado por los distribuidores o que no recibe el gas como era anteriormente, de manera de garantizar una oportuna y eficaz entrega del gas. A este objetivo social, evidentemente se oponen quienes ya son ahora sí objeto de control. Hoy día va a ser mucho más difícil que se lleven en camiones, en camionetas o en canoas a través de pasos clandestinos cilindros de gas, porque todo está bajo el control de este sistema inteligente de control. ¿Cuál era el escenario que se podía verificar antes? Es decir, ¿cuáles son los intereses que se están viendo afectados? ¿Por qué esta oposición? Bueno, hay oposición al gobierno, hay oposición a las autoridades de la provincia, no hay que negar, y este asunto del gas ha sido aprovechado para acerbar en la población cierta confusión. Pero como estamos con esta campaña de difusión masiva a través de los medios y del puerta a puerta, esperamos que la población nos apoye y comprenda que es en beneficio exclusivamente de ellos que estamos haciendo esto. ¿Cómo entender esa asociación entre contrabandistas, Movimiento Popular Democrático y quienes se oponen al gobierno? Bueno, el uno confluye con su interés político y el otro con interés económico. Y asusan a la población, la vuelven agresiva muchas veces, pero el gobierno no lo va a permitir. Esto va en beneficio de la sociedad, va en beneficio de los tulcanenses y carchenses, de manera que desde hoy en adelante las familias estén tranquilas porque tendrán un precio del gas garantizado de 1,6 dólares por cilindro en la bodega y de 2,5 máximo cuando se entrega en camionetas o en vehículos de la Archi de las distribuidoras cuando se les entregan en los hogares. Tiene mucha más cobertura, no tienen que desplazarse, no van a hacer colas, va a haber garantizado el servicio, no va a haber escasez porque está suficientemente garantizado la bodega y las bodegas de gas en Tulcán. Es decir, ministro, ¿usted confía que con este sistema implementado, que vale decir el presidente Rafael Correa en su enlace sabatino también criticó, se garantiza el contrabando hacia Colombia? Bueno, se garantiza el que no haya contrabando, y efectivamente el sistema es que se puede mejorar y vamos a ir mejorándolo paulatinamente, pero ya la simplificación de la entrega del gas con 2 cilindros, 4 cilindros y 6 cilindros con rotación quincenal o en el máximo caso cada 10 días, esta norma va a simplificar las cosas y la ciudadanía va a tener una claridad en lo que el servicio significa. Usted ya ha dado un mensaje al pueblo de Carchi, pero ¿qué les diría adicional a eso? Mañana, como le indicaba, se va a llevar a cabo una asamblea popular. ¿Usted podría garantizar que todas las familias de esa provincia van a tener los cilindros de gas oportunamente? Ese es el objetivo, eso lo dije en Tulcán hace un par de días, lo ratifico hoy día. Va a haber un mejor servicio, una entrega oportuna, va a haber un control de los distribuidores, va a haber un servicio más amable a la clientela por parte de la Agencia de Regulación y Control, de manera que tienen que apoyar esta medida que va en exclusivo beneficio de ellos. No es posible que unos cuantos bribones se hayan beneficiado del subsidio del Estado y que estafen al Estado a través del contrabando. A través de esta implementación se puede explicar la oposición que también ha tenido la gobernadora en la
provincia del Carchi, quien, recordemos, también ha sido víctima de amenazas incluso de muerte. Sí, efectivamente, la gobernadora, que es una persona muy eficiente, muy clara, definida en lo que quiere la ciudadanía, ha sido objeto de objeto contrario de estos intereses que no tienen otro objetivo que crear un clima de confusión, de animadversión a las autoridades, al gobierno, tratando de dar la vuelta a un objetivo absolutamente ético, absolutamente justo por parte del gobierno. Quisiéramos cambiar de tema, señor ministro. El precio del petróleo sigue su tendencia a la baja. ¿Qué significa esto para el gobierno ecuatoriano? ¿Cómo solventar esa ausencia de recursos para cumplir con los planes de inversión para este año? ¿Complica el escenario económico para el país? Bueno, sí complica, pero veamos en la dimensión que puede complicar. Durante el presente año, en los 6 meses que han transcurrido prácticamente, el Estado ha tenido un precio superior a $100 por barril, 102. Mientras que el presupuesto estaba fijado para el presupuesto en $79 por barril. Hoy día, coincidentalmente, el precio del petróleo está aproximadamente en el mismo nivel. El petróleo ecuatoriano se vende hoy día en $83. Estamos ya cerca del presupuesto. ¿Qué decir en el próximo semestre? Probablemente el precio se moverá alrededor de $80. Para este año, pienso yo, no va a haber mayor problema para el Estado en cuanto a satisfacer las necesidades de inversión, de gasto, previstas en el presupuesto y en los planes de inversión. Para los próximos años, el próximo año especialmente, que no le vemos un panorama muy claro, los diagnósticos nuestros son que se mantenga el precio actual, por lo menos un tiempo, el próximo año, hasta ver cómo evoluciona la economía europea que está en recesión en conjunto, que Estados Unidos tiene un crecimiento lento como Japón y que China e India también han desacelerado el crecimiento. Pero veamos las medidas que va a tomar, por un lado, la Comunidad Económica Europea a fines de este mes. Existe el embargo de petróleo que se va a hacer efectivo con mayor estrictez a partir del 1 de julio, y veamos la reacción de la OPEP, a la cual yo participé y en la cual los miembros se comprometieron a mantener el techo de producción en 30 millones de barriles por día. Hoy estamos con 31.6 millones, 1.600.000 sobre la demanda, y esperemos que en los próximos meses y semanas vayamos viendo que la OPEP cumple el techo de producción y esto mejora las condiciones de precio en el mercado. Precisamente, ¿cómo la decisión de la OPEP de respetar las cuotas asignadas a la exportación de crudo favorece el panorama nacional? Bueno, cuando usted tiene un exceso de oferta de 1.600.000 barriles por día, cuando usted ve que los stocks o los inventarios han crecido enormemente en Estados Unidos y en Europa, bueno, en Europa menos, pero en Estados Unidos sobre todo, que China está llenándose de inventarios de crudo, usted ve que hay una sobreoferta. El hecho de que la OPEP, que tiene capacidad, o ciertos países tienen capacidad de reducir su producción para mejorar el precio, reducir la oferta y equilibrarle con la demanda, hará que el precio se sitúe en un nivel de entre 80 y 90 dólares como esperamos en la OPEP, para que las economías, tanto productoras de petróleo como la economía mundial, tengan un precio de equilibrio justo y que pueda ser pagado por los consumidores y que permitan financiar el desarrollo de los países productores. A propósito de la OPEP, ministro, Venezuela apoyó a Ecuador para asumir la Secretaría General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Cómo esa designación, bueno, si bien esa designación fue aplazada para ser tratada en diciembre en Viena, ¿cómo ese apoyo, qué implicaría para Ecuador? ¿Cómo asumiría Ecuador ese liderazgo? Bueno, en primer lugar, para el Ecuador sería un honor estar presente en un organismo que tiene una presencia económica en el escenario mundial muy importante, en el petróleo. No sería la primera vez, por cierto, que un ecuatoriano sería secretario de la OPEP, pero esta vez será elegido. La vez pasada era por rotación automática de los miembros. Veamos las posibilidades, no son muchas, le puedo decir con franqueza. Países como Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Nigeria tienen una producción 10, 15, 20 veces superior al Ecuador. No es un jugador importante el Ecuador. De manera que sin hacernos ilusión, lo más importante ha sido que el Ecuador pueda ser candidato a ser secretario, un ministro pueda ser secretario de la OPEP.
Quisiéramos consultarle con respecto a lo que dice la versión digital del comercio de este día, que encontramos un titular que llama bastante la atención. La triangulación de petróleo y derivados continúa en el país, dice. Inmediatamente después se lee, el actual gobierno quiso dejar a un lado a los intermediarios en la comercialización de petróleo y derivados, pero no lo ha logrado. Pese a los acuerdos firmados con Venezuela y Uruguay para entregar crudo y recibir combustibles, la triangulación de estos hidrocarburos se ha mantenido beneficiando a los intermediarios. ¿Es así? Mire, esta noticia no sale inocentemente. Esta noticia está orquestada desde Venezuela, en donde opositores al gobierno de Chávez ya emitieron este informe en un artículo en el Universal que se llama El Pacto Petrolero Chávez-Correa. ¿Qué es lo que quieren tanto los opositores a Chávez como los opositores al gobierno? Que ese pacto se caiga, que esa negociación se caiga, para que dominen ahí sí, sin ningún control, los intermediarios. Una cosa es que el Ecuador y Venezuela, en un convenio bilateral de entrega de petróleo y recepción de derivados, imponga o ponga las condiciones a los intermediarios, y otra cosa es que sin ese convenio los intermediarios sigan dominando en el Ecuador y haciendo lo que quieran, como era antes el comercio de crudo y derivados, antes de esta reunión o este pacto con Venezuela. Evidentemente estamos mejorando el convenio, las condiciones van cambiando en el tiempo. Hoy día hemos elevado la calidad de los combustibles. Venezuela no tiene esa calidad para entregarnos, sobre todo del diésel premium. Hemos reducido el intercambio, pero el problema, el acuerdo de fondo sigue. Les repito, esa noticia sale de opositores a Chávez en Venezuela, que la replican acá en Ecuador y que quieren destruir el pacto para que dominen ampliamente y totalmente los intermediarios. ¿Quiénes son esos intermediarios? ¿Cuáles son los intereses que se están viendo afectados tras la decisión soberana de establecer un convenio con Venezuela? Mire, en primer lugar quieren debilitar el acuerdo político Ecuador-Venezuela. Y esto es a nivel político. Es un acuerdo que aparentemente incomoda. ¿Incomoda a quiénes? Incomoda a quienes han hecho lo que han querido, tierra de nadie, en el comercio de hidrocarburos en el Ecuador. Incomoda a las compañías intermediarias que viven de eso. Yo no critico a las intermediarias. Lo que critico es que ellas impongan condiciones como nos imponían antes. Ahora somos PDVSA y Petroecuador los que imponemos las condiciones a las intermediarias para que nos abastezcan de productos. En el mercado petrolero, la relación directa no es la relación necesariamente la que prevalece entre productores y consumidores. Hay una triangulación que se hace también con intermediarios porque son más ágiles en ciertos movimientos de entrega de productos, pero de allí a que ellos impongan la ley es un camino que no lo vamos a seguir y están perdiendo el tiempo aquellos que a través de periódicos de igual origen ideológico como el Universal en Caracas y el Universo acá, quieren poner en juego el acuerdo PDVSA-Petroecuador. ¿El gobierno no va a ceder ante presiones mediáticas? En absoluto. A propósito, este 26 de enero se conmemoran 4 décadas desde que el primer barril de petróleo fuera transportado a través del oleoducto transecuatoriano por la recién creada Corporación Petrolera Estatal CEPE en ese entonces. ¿Cómo ha cambiado el panorama? ¿Cuál es su lectura del escenario de hace 40 años y el que actualmente vive Ecuador? Ya. Mire, el primer barril de petróleo fue transportado en agosto 12 de 1972. La fundación de CEPE, que fue el día de ayer, hace 40 años, es otro fenómeno. CEPE comenzó a producir directamente en 1983 petróleo. En el periodo 72-83 produjo Texaco. Lo importante es que ya se formó una institucionalidad del sector público para controlar a las compañías petroleras que hacían también lo que querían en el Ecuador. Caso Texaco, en medio ambiente y en la formación de la renta petrolera que era mínima para el Estado, ¿verdad? Pero CEPE comenzó a entrar sobre todo en refinación con la refinería de Esmeraldas de 1976, estableció la red de distribución de poliductos, de terminales de almacenamiento, de gasolineras y tuvo más presencia en el mercado y fue creciendo exitosamente. Hoy día hay otro panorama nuevo. En este momento el petróleo es 100% de los ecuatorianos. Petroecuador se va a encargar
de distribuir, comercializar, transportar el petróleo y los derivados, y la empresa Petroamazonas, que es la empresa que va a absorber a Petroecuador en la parte de producción, va a tomar la responsabilidad de exploración y producción. ¿Por qué? Porque esta empresa Petroamazonas tiene mejores prácticas de producción y es conveniente concentrar los esfuerzos en centro de costos y de utilidades cuando la naturaleza económica es diferente. Extracción y producción de petróleo es un negocio muy diferente al de distribución, transporte, refinación y comercialización de petróleo. Dado el escenario mundial, dada la tendencia a la baja del petróleo, ministro, el gobierno ecuatoriano ha analizado el cambio de la matriz energética. Se habla mucho de la exploración minera. ¿Cómo entender esa exploración minera cuando la Constitución ecuatoriana ratifica los derechos de la naturaleza? ¿Son incompatibles estos dos conceptos? Bueno, hay dos temas en su pregunta. La primera es el cambio de la matriz energética. Ningún gobierno ha hecho un esfuerzo tan grande y está haciendo un esfuerzo tan grande para transformar la matriz energética. ¿Qué significa eso? Que hoy día, por ejemplo, la generación de electricidad está en un 60% generada por petróleo o por productos derivados del petróleo y un 40% por la parte hidroeléctrica. Sabiendo que el Ecuador es un país de los más ricos en América Latina en fuentes de generación hidroeléctrica, el gobierno ha tomado la decisión de hacer 8 proyectos, de los cuales 3 proyectos son megaproyectos de generación eléctrica, y para el año 2017 el Ecuador estará con un 93% de generación a través de energía hidráulica y un 7% de petróleo. Esto nos permitirá ahorrar mucho petróleo que antes utilizábamos quemándolo para generación de electricidad, y por el otro lado se disminuirá la contaminación que genera el petróleo por sus emisiones. Pero lo fundamental en el cambio de la matriz energética es que el Ecuador tendrá una energía eléctrica más barata, más limpia, que beneficiará a todos los ecuatorianos. ¿Quién financia esa transformación? Petróleo a energía eléctrica, es el petróleo. Los ingresos petroleros, la renta petrolera, que hoy significa el 80% de lo que generan los contratos, son los recursos que van para la inversión, para pagar la inversión en hidroeléctricas, de manera que no hay mejor transformación o lo que llaman sembrar el petróleo que aquella de pasar recursos renovables, no renovables, a recursos reproductibles, renovables, como la generación de electricidad con generación hidráulica. Y su segundo tema, mire, la Constitución no solo que lo permite, la producción de la extracción de minerales, sino que lo regula estrictamente. Tenemos que hacer siempre una consulta previa, se tiene que cumplir con las normas ambientales del derecho de la naturaleza, y solamente así podemos llevar adelante la explotación minera. Esto lo hemos hecho y vamos intensificando esas condiciones constitucionales en los nuevos proyectos. ¿Cuál es su mensaje entonces para aquellas organizaciones ecologistas que se oponen a este tipo de proyectos? Mire, con el respeto que se merece una democracia, el pensamiento de otro, el respeto también va porque el respeto también a los que pensamos diferente, de manera que con el mayor respeto yo creo que ellos están por un camino un poco sesgado, un poco exagerado, de impedir cualquier desarrollo de un país como el Ecuador, que tiene enormes recursos petroleros y mineros, bajo el lema de que todo eso afecta a la naturaleza. El medio ambiente siempre es afectado. Cuando hace usted una carretera, cuando explota una cantera, como vemos acá en el norte de Quito, o cuando la frontera agrícola avanza en ciertos lugares de la Amazonía ecuatoriana, o cuando la mayor contaminación del agua en el Ecuador es generada por las alcantarillas de las ciudades que no tienen sistemas de purificación. En la parte minera y petrolera los mecanismos de control son mucho más exigentes y realmente creemos que aquellos que se oponen más tienen, sea un criterio muy absolutista de lo bueno y lo malo, de lo que se debe hacer o no, otros que lo han utilizado como herramienta política contra el gobierno. Pero el gobierno no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer en beneficio del país. Son recursos que hay que aprovecharlos como lo hace todo país en el mundo
Noruega es uno de los países más desarrollados en base a petróleo. Canadá es uno de los más desarrollados a base a minería y a agua dulce, que no es incompatible, de manera que tenemos que centrarnos en un marco de racionalidad, de prudencia, pero sobre todo de apoyo al desarrollo nacional. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Gracias. Debemos dar a conocer que el gobierno ecuatoriano precisamente en Río de Janeiro, en la cumbre Río +20, propuso la universalización de los derechos de la naturaleza. Lamentablemente esa propuesta no fue acogida, pero eso da cuenta de la intención del gobierno ecuatoriano con respecto al respeto de los derechos de la madre tierra. Es todo por el momento, amigos y amigas. Regresamos el día jueves a las 10 de la mañana a través de nuestras páginas en internet www.elciudadano.gov.es y también de la Presidencia. Hasta la próxima.